La investigación dogmática. La mayoría de la investigación y las publicaciones producidas en el campo del derecho corresponden a la llamada dogmática jurídica. Bajo la forma del manual o del tratado uno puede encontrar genealogías históricas de normas, descripciones sistemáticas de un conjunto de normas, comparaciones entre conjuntos normativos vigentes y normas del pasado o normas extranjeras, intentos de solución de problemas interpretativos y de aplicación, comentarios de sentencias judiciales, críticas a un conjunto normativo, propuestas de modificación, entre muchas otras cosas. La dogmática se propone estudiar el ordenamiento jurídico con el fin de conocerlo, transmitir ese conocimiento, operarlo, organizarlo y mejorarlo. Las normas, decisiones judiciales, proyectos de ley que son objeto del trabajo dogmático, revisten la forma de enunciados discursivos, expresados en términos lingüísticos cuyo sentido no es obvio al intérprete. La determinación del sentido de los enunciados genera los siguientes problemas. Indeterminación lingüística. El uso de palabras comunes hace que los textos adolezcan de vaguedad, ambigüedad, carga emotiva, textura abierta, etc. También se presenta cuando se utilizan conceptos jurídicos indeterminados que parten de valoraciones sociales, tales como el concepto de la moral cristiana o el buen padre de familia. El problema de carácter lógico ocurre cuando hay inconsistencia, carácter incompleto y redundancia de las normas. También genera inconsistencia en el ordenamiento jurídico la coexistencia entre principios y reglas. Los principios como mandatos de optimización ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible. Por su parte, las reglas expresan la manera como los principios deben ser aplicados, conllevando problemas de interpretación, problemas de determinación de los valores y fines de un conjunto normativo, necesarios para establecer su sentido y alcance, por cuanto se generan tensiones entre estos y la necesidad de ponderarlos. En la determinación de la norma que rige un caso pueden surgir problemas derivados de la estructura jerárquica y escalonada del ordenamiento jurídico, al comparar normas de diferente rango. Y los problemas que surgen de la integración al derecho de las interpretaciones judiciales de las normas. Al combinar todos estos problemas pueden multiplicarse extensamente. ¿Cómo afectan estos problemas interpretativos a la actividad dogmática? Cuando el operador jurídico se enfrenta a ellos no quiere que se los señalen sino que le ofrezcan criterios para resolverlos. Históricamente, la dogmática ha cumplido estas dos funciones: describir el objeto del que pretende dar cuenta y prescribir soluciones para superar problemas de interpretación y aplicación. Muchos autores consideran esta tarea como creadora de derecho. El contenido del derecho positivo, más que un conjunto unívoco y estable de significados fijos, es el resultado de un proceso incesante de atribución de significado a reglas o principios aplicables de acuerdo a esa atribución para ajustarlos a un caso. Las obras que se dedican simplemente a repetir las soluciones ya impuestas en la comunidad dogmática o en la jurisprudencia son en general consideradas manuales u obras de divulgación, pero raramente se les valora como trabajo dogmático. La dogmática desempeña 4 tareas: una primera tarea expositiva, ordenadora, sistematizadora que describe un conjunto de normas del ordenamiento, cuyo contenido es presentado como no problemático. Una segunda tarea, pretende ser descriptiva, en el sentido de postular como plausible una interpretación determinada del contenido del derecho, pero con un componente prescriptivo normativo al señalar razones para preferir una interpretación sobre otras. Esta tarea, de lege lata, se caracteriza por identificar problemas interpretativos en el derecho positivo vigente y se propone señalar soluciones adecuadas. La tercera tarea de lege ferenda pretende ser crítico-prescriptiva. El intérprete acepta que la solución que no puede derivarse del derecho positivo y postula que la mejor solución no es la interpretación sino la modificación del derecho vigente. Por último, la dogmática no se limita a las normas, sino que parte de su labor consiste en la sistematización, comentario y crítica de las sentencias judiciales.
Frecuentemente las 4 tareas se entremezclan en las obras de doctrina, pretendiendo agotar todo el material jurídico existente sobre una institución jurídica determinada. Una buena investigación dogmática requiere la definición clara del objeto sobre el que se pretende trabajar y la orientación que tomará. La finalidad práctica de la dogmática aconseja que el producto final del trabajo de investigación sea una propuesta. Para realizar un buen trabajo de sistematización, un investigador debería: primero, seleccionar un conjunto de normas con cierta unidad de sentido. Segundo, determinar los fines y valores que consagre el ordenamiento jurídico extrayendo de ellos principios. Tercero, identificar, describir y jerarquizar los elementos que componen ese conjunto normativo. Cuarto, describir las relaciones entre esos componentes. Y quinto, señalar semejanzas y contraste con otros conjuntos normativos relevantes. Cuando se trata de una investigación dogmática de ley lata, el primer paso radica en el planteamiento del problema interpretativo. El segundo paso consiste en esclarecer el tipo de dificultad interpretativa. Un tercer paso permite plantear las alternativas de solución al caso controvertido. Y el cuarto paso debe centrarse en demostrar por qué la alternativa que se propone es mejor que cualquier otra alternativa. La investigación dogmática de ley referenda implica primero la identificación del universo normativo que se pretende criticar y por cuya modificación se propugna. A continuación se debe realizar la crítica de las normas mencionadas. Luego se formula la propuesta normativa cuya introducción se defiende, inclusive hasta la redacción de un proyecto de ley. En el caso de la investigación jurisprudencial se debe partir de la elección del conjunto de decisiones judiciales a analizar. Seguidamente el investigador debe formularse la pregunta sobre la intención predominante del análisis. Se busca describirlas y sistematizarlas, extraer de ellas algunas consecuencias que sirvan para decisiones judiciales futuras, criticar las soluciones adoptadas y sugerir la interpretación que debieron haber adoptado los jueces y que deberían adoptar en casos similares en el futuro, o sugerir que dados los resultados a los que lleva su aplicación judicial, la norma aplicada debería modificarse. Algunas fuentes comunes a las que acuden los juristas para desarrollar y sustentar su argumentación en una investigación dogmática son, en cuanto a los materiales, la historia, el derecho comparado, la jurisprudencia y la doctrina. La historia se utiliza de dos modos: historia social o externa al derecho correlaciona la creación de las normas con hechos sociales, y la historia normativa o interna al derecho analiza de manera diacrónica el sistema jurídico y sus modificaciones. El derecho comparado se emplea regularmente para la identificación de necesidades de modificación normativa y como fuente de inspiración para la articulación de propuestas de ley referenda. También se emplean como material de discusión otras doctrinas. En lo que respecta a las metodologías, los dogmáticos realizan análisis del lenguaje, análisis lógico, análisis sistemático, análisis ideológico y análisis empírico, entre otros.